En programas anteriores se había reseñado Las Guerras de Lucas, una novela gráfica que cuenta cómo se hizo la Guerra de las Galaxias. Aunque es algo exagerada, casi colocando a George Lucas a la altura de Orson Welles y a la película a la de Ciudadano Kane. No es una mala obra y va más allá que muchos documentales. Sin embargo, un cómic que trata de cómo se hizo una película no hace ninguna mención a la influencia del cómic en esa película, que fue mucha. Curiosamente, del mismo modo que las nuevas producciones de la licencia quedan lejos en calidad de las antiguas, con los cómics pasa igual, ninguno es capaz de hacernos olvidar los clásicos que publicó Marvel. Voy a comentar por qué creo yo que los antiguos cómics son tan superiores a los de ahora. Antes voy a recordar que Lucas, un amante y conocedor del cómic, acudió a Stan Lee para que adaptase la película, que todavía no se había hecho. El editor le comentó que era un riesgo publicar una adaptación de algo que no existía y que además no era seguro que pudiera tener éxito. Y llegaron al acuerdo de que Stan Lee solo pagaría a Lucas si superaban unas ventas de 100.000 cómics. El propósito de Lucas no era ganar dinero con los cómics, sino que sirvieran de vehículo para llevar a los lectores de Marvel un perfil perfecto a ver la película. Marvel publicó la adaptación de la película y luego continuó la historia más allá, hasta hacer puente con la segunda película. De la adaptación se encargaron Roy Thomas, guionista estrella de los años 70, sobre todo por sus guiones de Conan el Bárbaro, y a Howard Chaykin, uno de los grandes dibujantes de la editorial, lo que significaba que Stan Lee se tomaba en serio esta serie. A lo largo de la colección fueron pasando otros dibujantes de la talla de Carmine Infantino, Al Williamson, Michael Barr, Walter Simonson y también Cynthia Martin, esta última con guiones de Joe Duffy, dos autoras con estilos muy alejados de las corrientes comerciales. Y ese fue uno de los secretos, no solo de esta licencia, sino de todos los cómics Marvel de aquella época. Lo mismo te comprabas un número de una serie que dibujaba John Byrne y el siguiente arco argumental el dibujante era Bill Sienkiewicz, con un estilo gráfico casi opuesto. El lector lo aceptaba encantado el cambio de aires. En el siguiente arco ya regresaría Vilne u otro autor. Además, a la editorial no le importaba ese cambio estético. Sienkiewicz o el que fuera no estaba obligado a adaptarse al gráfico del anterior dibujante. Luego a algunos le gustaría una etapa más que otra, dependiendo quién la hubiera dibujado o escrito. Era algo que estaba normalizado, era bueno y hacía que las series no fueran monótonas. En el mundo de las adaptaciones cinematográficas se imponía la misma fórmula, y de repente la serie la continuaba Cynthia Martin o Luke Skywalker se le buscaba una novia, que además podría ser una Sith. Daba igual que la saga cinematográfica fuera por otros derroteros, éramos conscientes de que era distinto la película de la novela y del cómic, cada uno con sus licencias artísticas. Por ejemplo, en El Ojo de la Muerte, la primera novela de la licencia que no era una adaptación, parecía que entre la princesa Leia y Luke había algo que era más que amistad. Daba igual que supiéramos que esa historia de amor nunca ocurriría en las películas. Nadie se ponía a dar gritos que la novela estaba traicionando a la licencia. Pero algo va a ocurrir en 1989 que lo va a cambiar todo, en relación a las adaptaciones. Antes de ese año, cuando se hacía una adaptación cinematográfica, el actor debía ceder su imagen para el cómic. Por ejemplo, Charlton Heston no cedió la suya para la adaptación del Planeta de los Simios. En aquella época, y también en esta, para el gran público, un cómic es igual a un producto infantil, subcultura para aquellos incapaces de leer un libro, o para aquellos con poco intelecto, y Charlton Heston no quería que su imagen se relacionara con esa idea. Sin embargo, en 1989 se estrenó Batman, que adaptaba un cómic, de modo que sería una contradicción que la película no tuviera a su vez una adaptación a cómic. Además se trataba de una superproducción, y los productores no querían errores en el marketing, de modo que obligaron a los actores a ceder su imagen para cualquier promoción que se hiciera, y eso incluyó la adaptación a cómic. Warner también quiso que el cómic fuera fiel al 100% a la película, para motivar al lector a verla, de modo que los personajes replicaron los rostros de los actores, y también se replicó la estética y la narrativa, y no se tomó ninguna licencia artística. El resultado, además de ser una obra maestra, fue un éxito de ventas. Desde entonces se normalizó esta fórmula, adaptaciones donde el lector reconocía con facilidad a los actores y fidelidad a la licencia cinematográfica. Significa que sería imposible que se contratara a una autora como Cynthia Martin. Fórmula que también siguió la licencia de la Guerra de las Galaxias. Todos los elementos, los personajes, la estética, el color o la iluminación tenía que ser una réplica de las películas. Ningún lector debía salir diciendo que había encontrado una nave que no aparece en la película, o que una nave de 3 motores había sido dibujada solo con 2. Y esta fórmula narrativa trae algunos aspectos negativos.
limita la creatividad de los autores, hace que todo el mundo dibuje bajo la misma estética, se prohíben las licencias artísticas, ya que no se puede mostrar ni contar nada que no esté avalado por las películas. El resultado son cómics más limitados, encorsetados y con poca creatividad, en parte porque el propósito es que los amantes de las películas acaben leyendo cómics y no lo contrario, como en un principio. Hoy día el cómic no es un vehículo para llevar a lectores al cine, sino todo lo contrario, son los fans de las películas que son llevados al cómic. Hasta el punto de que todo Marvel se adapta a la estética de sus películas y no al contrario, como debería de ser. E incluso que una buena serie o un buen personaje, si no ha sido llevado al cine o ha aparecido en una película, sus ventas son bajas. Y por el contrario, un mal personaje arrasa en ventas si ha tenido una aparición en alguna película. Creo que esa es la razón de que los cómics de la Guerra de las Galaxias no tengan el mismo atractivo que los clásicos. Que eso no quita que haya más de uno que sea maravilloso, pero hablo en rasgos generales. Sí, señor, grande. Zanonetti, Expediente Z, abrochando. ¿Algún folio añadido al expediente? A ver, es que está hablando ya del universo expandido de Star Wars en cómics y tal. Entonces hay un problema. Los fans de Star Wars vigilan cualquier detalle como halcones. Sí. Entonces dice, sí, los cómics ahora son menos creativos porque tienen que ser como las películas, pero es que en cuanto un cómic... en cuanto un... Ha sido Javier. Sí. En cuanto a un cómic o cualquier cosa que no sea película de Star Wars, como las series, el de Mandalorian y tal, meten algo que no es parecido a las películas, los fans ya están atacándolo, así que ya es algo que de lo que no podremos salir nunca. Sí, señor. Sí. Cuando se llega a ese grado de purismo y de tal, yo creo que se le pone muy difícil al productor y al creador, digamos, no innovar. En realidad, la dictadura del fan puede ser terrible y puede ser totalmente castrante. Uh-huh. Tú fíjate cuando saquemos nosotros un personaje con orejas en un Mortimer, la gente... y con tocha, ¿no? Sobre esto que está comentando Zanoletti de Star Wars y el cómic de Star Wars, primero guionizado por Roy Thomas y dibujado por Howard Chaykin. Me acuerdo de la última vez que estuvo Howard Chaykin en Granada, que alguien le preguntó sobre ese cómic. Y al parecer es un tema bastante peliagudo para Howard Chaykin. ¿Por qué? Pues porque, claro, él lo hizo pues porque era un profesional y, en fin, pues y además le quedó estupendamente, si lo habéis visto, ¿no? Pero, claro, es que luego, a la postre, viendo todo lo que generó la franquicia, pienso, me han tomado el pelo, me han pagado muy mal, y entonces, pues, es una cosa que como que le sublime ya. Sí, señor. Gran repercusión al Expediente Z, Zanonetti, varios folios, casi ahora siendo el planeta de una. Damos un garbeo